¿Qué pasaría si te dijera que hace siglos un monasterio construido en el corazón de un valle apartado fue responsable de algo inimaginable? Detrás de sus muros de piedra, los cánticos sagrados resonaban en los pasillos, y los murmullos tranquilos de los monjes llenaban el aire. Pero bajo esta fachada religiosa se escondía un oscuro secreto que helaría tu sangre. El monasterio estaba criando niños, no para la educación o la caridad, sino para algo mucho más siniestro: el sacrificio humano. Esta espeluznante historia nos transporta al siglo XIII, una época en la que Europa estaba envuelta en conflictos religiosos y superstición. Durante esos oscuros tiempos, los monasterios eran vistos como pilares de virtud religiosa, lugares de culto, conocimiento y cuidado de la comunidad. Pero en este monasterio en particular, enclavado en una parte remota del reino, estos ideales fueron pervertidos. Los monjes, unidos por un antiguo pacto, practicaban un rito impío, uno que exigía las vidas de niños inocentes para apaciguar una fuerza misteriosa y poderosa que, según ellos, traería prosperidad a su tierra. A primera vista, el monasterio parecía como cualquier otro, rodeado por frondosos bosques y ubicado en el borde de un río. Parecía un refugio pacífico del caos del mundo exterior. Los monjes que vivían allí eran conocidos por su humildad. Vestían túnicas sencillas y realizaban sus deberes diarios con devoción. Atendían a los enfermos, oraban por la salvación de sus almas y servían a la comunidad con una fe inquebrantable. Pero oculto, en las partes más profundas del monasterio, tras puertas cerradas y cámaras secretas, existía una realidad diferente. Los niños eran traídos al monasterio desde varias aldeas dispersas por todo el reino. Huérfanos, niños sin hogar y aquellos sin familias que pudieran cuidarlos, eran acogidos por los monjes bajo el pretexto de protección y cuidado. A estos niños se les prometía seguridad, un lugar al que pertenecer y un futuro lleno de amor y aprendizaje. Sin embargo, esta promesa era una mentira. Eran preparados, entrenados y acondicionados para un destino mucho peor que cualquier cosa que pudieran haber imaginado. ¿Cómo podría ocurrir algo tan horrible dentro de un lugar de tan supuesta santidad? La respuesta radica en las antiguas tradiciones y oscuras supersticiones que arraigaron dentro de los muros del monasterio. En ese momento, Europa era una tierra donde muchas personas creían en lo sobrenatural, y la religión, a menudo, se entrelazaba con el miedo a lo desconocido. Los monjes, desesperados por asegurar su lugar en el mundo y ante los ojos de Dios, se obsesionaron con la idea de invocar el favor divino. Aquí es donde el retorcido sistema de creencias del monasterio se aferró. Según los monjes, había una deidad antigua que demandaba sacrificios a cambio de prosperidad, paz y protección. Esta deidad, creían, tenía el poder de proteger el reino de invasores, hambrunas y enfermedades. La única manera de asegurar que la tierra permaneciera fértil y que la gente estuviera a salvo era a través del ritual del sacrificio humano. Las víctimas elegidas, los niños traídos al monasterio, eran vistas como puros e inocentes, la ofrenda perfecta para esta poderosa pero malévola fuerza. El rito estaba envuelto en secreto. Solo los monjes más veteranos, aquellos que habían pasado años estudiando los textos antiguos y aprendiendo los ritos sagrados, podían realizar las ceremonias. Sin embargo, estos rituales no solo se trataban de sacrificio, se trataban de poder, control y la ilusión de intervención divina. Los monjes creían que al ofrecer la vida de estos niños inocentes, podían manipular las fuerzas de la naturaleza a su favor,
asegurando que el reino prosperara, mientras otros caían en la ruina. Lo que resulta aún más perturbador es el hecho de que los niños criados para el sacrificio a menudo eran tratados con amor y cuidado hasta el momento en que eran elegidos. Los monjes les enseñaban a leer, escribir y orar. Los cuidaban, los trataban como familia y llenaban sus corazones con la creencia de que estaban destinados a la grandeza. Pero a medida que crecían, los niños comenzaban a percatarse de que algo no estaba bien. Estaban aislados del mundo exterior. Nunca se les permitía salir más allá de los muros del monasterio. Cuanto más crecían, más empezaban a comprender que su destino estaba sellado, aunque nunca pudieron imaginar lo que implicaría. Los rituales en sí eran espantosos, realizados en cámaras secretas bajo el monasterio. En la noche del sacrificio, los niños se vestían con túnicas ceremoniales, sus manos atadas mientras eran guiados por los oscuros y estrechos pasillos del monasterio hasta el altar oculto. Allí enfrentarían su destino, una muerte destinada a asegurar que los monjes siguieran recibiendo el favor de la deidad. Los cánticos de los monjes llenaban el aire mientras rodeaban el altar, preparándose para ofrecer la vida de un niño inocente para apaciguar la oscura fuerza que creían controlaba la tierra. La parte más espeluznante de estos rituales era la forma en que se elegían a los niños. Cada año, los monjes recorrían las aldeas cercanas, en busca de huérfanos, abandonados o aquellos cuyos padres no podían cuidar de ellos. A menudo eran llevados sin el conocimiento o consentimiento de sus familias, prometiéndoles una vida mejor. Estos niños eran, en la visión retorcida de los monjes, elegidos por el destino. Estaban destinados al sacrificio, y los monjes se veían a sí mismos como los instrumentos de la voluntad divina, llevando a cabo los rituales necesarios para evitar que el reino cayera en la ruina. ¿Qué llevó a los monjes a llevar a cabo actos tan horribles? Algunos historiadores especulan que sus acciones fueron el resultado de una combinación de superstición extrema, desesperación y la creencia de que estaban protegiendo su tierra de fuerzas que no entendían. El reino mismo había enfrentado numerosas dificultades durante esa época: hambrunas, invasiones y enfermedades. La gente, viviendo en un miedo constante a estas calamidades naturales, acudía a sus líderes religiosos en busca de consuelo y respuestas. Los monjes, incapaces de encontrar una explicación natural para su sufrimiento, pudieron haber recurrido a ritos antiguos y prohibidos, convencidos de que solo el sacrificio humano podía evitar que el reino colapsara. A medida que la noticia de estos oscuros rituales se difundió, el reino comenzó a sumergirse en el caos. La gente, ya viviendo con miedo de lo desconocido, comenzó a desconfiar del monasterio y sus monjes. El miedo se convirtió en ira, y pronto los aldeanos empezaron a hablar en contra de los horrores que sospechaban ocurrían dentro de los muros del monasterio. Pero para entonces ya era demasiado tarde. El poder de los monjes se había vuelto demasiado arraigado, y el fervor religioso que los rodeaba había cegado a la gente ante la verdad de lo que sucedía. La historia de la implicación del monasterio en sacrificios humanos no salió a la luz hasta años después, cuando una persona valiente, un extraño que había sido testigo de los rituales de primera mano, arriesgó todo para exponer la verdad. Esta persona, que en su momento había sido un novicio, huyó del monasterio después de presenciar el sacrificio final y reveló las atrocidades a las autoridades locales. Su relato sorprendió al reino y llevó a una investigación que finalmente descubrió la magnitud de las prácticas oscuras del monasterio.
La investigación reveló un número asombroso de niños que habían sido criados y sacrificados por los monjes. Las autoridades, horrorizadas por las revelaciones, tomaron medidas inmediatas, asaltando el monasterio y arrestando a los monjes involucrados en las ceremonias horribles. El líder del monasterio, que había orquestado estos oscuros rituales, fue capturado y llevado a juicio por su papel en la muerte de tantos niños inocentes. Pero aunque el peligro inmediato había terminado, el legado de las acciones del monasterio perseguiría al reino durante generaciones. La gente, que antes confiaba en los monjes y su supuesta conexión divina, ahora enfrentaba la dura verdad de que su fe había sido manipulada por aquellos que habían venerado. Los una vez sagrados muros del monasterio fueron derribados, y su oscura historia fue borrada de los registros, aunque los susurros sobre el sacrificio ritual continuarían resonando a través de los siglos. ¿Qué llevó a estos monjes a creer que estaban justificados al cometer actos tan horribles? ¿Fue desesperación, fe o algo mucho más oscuro? Esta espeluznante historia sirve como recordatorio de cuán profundamente la superstición, el miedo y la manipulación del poder pueden moldear el curso de la historia, y cómo los inocentes pueden caer víctimas de aquellos que afirman hablar en nombre de la voluntad divina. Las aterradoras revelaciones de las prácticas oscuras del monasterio enviaron ondas de choque a través del reino, y las consecuencias de sus acciones se sintieron durante años. La institución, que alguna vez fue reverenciada, fue desmantelada, y su influencia religiosa destruida. El líder de los monjes fue juzgado por su papel en los actos horribles, pero el daño hecho a la fe del reino y la confianza en sus instituciones religiosas fue irreparable. La gente, que había creído durante mucho tiempo en la santidad del monasterio, se vio cuestionando la verdadera naturaleza de su fe. El juicio del líder del monasterio, el padre Benedictus, fue un espectáculo que cautivó al reino. Estaba ante la corte, sus túnicas, una vez impecables, ahora manchadas por el peso de sus crímenes. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de la serena confianza de un hombre en contacto con lo divino, ahora estaban opacos y llenos de miedo. La sala del tribunal estaba llena de una mezcla de asombro, asco y incredulidad. Los testigos que se presentaron para testificar pintaron una aterradora imagen de la realidad dentro de los muros del monasterio, y los relatos de los niños que habían sido elegidos para el sacrificio fueron escalofriantes. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, el padre Benedictus mantuvo su inocencia, insistiendo en que los sacrificios habían sido un mal necesario, una forma de proteger al reino y apaciguar a los dioses. Su defensa se basaba en la creencia de que los sacrificios habían sido ordenados por voluntad divina, que eran necesarios para la supervivencia del reino. Afirmaba que los dioses, desesperados por una ofrenda de sangre, habían demandado las vidas de estos niños a cambio de la prosperidad que alguna vez había bendecido la tierra. Pero a medida que el juicio continuaba, quedó claro que sus argumentos no eran suficientes para influir en el tribunal. La verdad era innegable. Los niños habían sido tomados bajo falsas pretensiones, criados con falsas esperanzas y sacrificados en rituales fríos y calculados. El padre Benedictus fue hallado culpable de todos los cargos y sentenciado a muerte. Pero el caso no terminó allí. Sus seguidores, muchos de los cuales aún creían en la retorcida justificación de sus acciones, comenzaron a movilizarse en protesta. Argumentaban que el juicio había sido un error judicial, que los monjes habían actuado bajo mandato divino y que el reino sufriría sin su guía.
Estas protestas llevaron a enfrentamientos violentos en las calles, con algunos ciudadanos abogando por justicia, mientras que otros pedían la restauración de la influencia del monasterio. El reino, ahora desgarrado por las revelaciones del oscuro pasado del monasterio, quedó en un estado de confusión moral y espiritual. El colapso de la institución, que alguna vez fue venerada, dejó un vacío que nadie sabía cómo llenar. La Iglesia, que antes había sido un símbolo de paz y salvación, ahora era vista con sospecha por muchos. Los líderes religiosos, que antes alababan al monasterio, ahora se veían respondiendo preguntas difíciles de sus congregaciones. ¿Fue esto un caso de corrupción individual? ¿O el sistema religioso entero necesitaba ser reevaluado? Mientras que el juicio del padre Benedictus fue el catalizador para la confrontación del reino, el verdadero impacto de las prácticas del monasterio se hizo evidente con el tiempo. Los niños que habían sido criados para el sacrificio, muchos de los cuales habían sido tomados de aldeas distantes, quedaron sin familia a la que regresar. Algunos de los niños que sobrevivieron al ordeal, habiendo escapado por poco a su destino, fueron atormentados por los recuerdos de los rituales que habían presenciado. Para ellos, el regreso a la vida normal era imposible. El trauma de lo que habían soportado era demasiado para superarlo. Muchos de los sobrevivientes fueron acogidos por familias locales, pero lucharon por encontrar su lugar en un mundo que los había traicionado. Se les había prometido seguridad, cuidado y un futuro, solo para ser criados para el sacrificio. Las cicatrices emocionales dejadas en estos niños fueron profundas, y el costo mental de sus experiencias los afectaría durante el resto de sus vidas. A medida que crecían, algunos se convirtieron en defensores vocales de la verdad, buscando justicia por los que habían sido perdidos en el ritual, mientras que otros simplemente buscaban vivir en el anonimato, atormentados por los fantasmas de su pasado. Las autoridades, tras el juicio, comenzaron a investigar otros monasterios en todo el reino, buscando evidencia de prácticas similares. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran una red de rituales secretos. Algunos monasterios también habían estado realizando sacrificios humanos, aunque en una escala menor. Quedó claro que la práctica de criar niños para el sacrificio no era un incidente aislado, sino parte de una tradición más profunda y oscura que había infiltrado las instituciones mismas, destinadas a servir como pilares de moralidad y fe. Estas revelaciones enviaron ondas de choque a través de Europa. La práctica del sacrificio humano había sido asociada con rituales paganos antiguos, pero pensar que se había llevado a cabo en el corazón de la Europa cristiana, bajo la apariencia de devoción religiosa, era impensable. Las consecuencias fueron de gran alcance. La percepción pública de la Iglesia, ya sacudida por los eventos en torno al padre Benedictus, comenzó a desmoronarse. Muchos se apartaron de la Iglesia, buscando consuelo en otras formas de espiritualidad o abandonando su fe por completo. Algunos incluso comenzaron a cuestionar la existencia de lo divino, preguntándose si un Dios que permitiría tales horrores realmente sería digno de ser adorado. Las repercusiones políticas fueron igualmente profundas. El reino de Loris, una vez una tierra próspera y devota, se encontró en medio de la agitación. La monarquía, que antes dependía del apoyo de la Iglesia para mantener su poder, ahora enfrentaba una crisis de legitimidad. La monarquía había estado estrechamente vinculada a la Iglesia, con reyes y reinas a menudo confiando en el clero para obtener orientación y consejo. Pero después del escándalo, la monarquía ya no podía permitirse mantener su estrecha relación con la Iglesia. La familia real
en un intento por distanciarse del escándalo, comenzó a afirmar su independencia. Pero el daño ya estaba hecho. El reino estaba fracturado, y la confianza que alguna vez lo unió había sido destrozada. Mientras tanto, la Iglesia misma comenzó un período de autorreflexión. Los altos funcionarios del clero, ahora, bajo un intenso escrutinio, luchaban por contener las consecuencias. Algunos miembros del clero, al ver el escándalo como una oportunidad para la reforma, pidieron una reforma completa de la institución. Argumentaban que la Iglesia se había alejado demasiado de su misión original y que necesitaba regresar a sus raíces espirituales. Pero otros, aferrándose a las viejas costumbres, resistieron cualquier llamada al cambio, temiendo que socavara su autoridad. Tras el colapso del monasterio, comenzó a tomar forma un movimiento por la reforma religiosa. Este movimiento pedía la eliminación del clero corrupto, una reevaluación del papel de la Iglesia en el gobierno y un regreso a una fe más simple y auténtica. Fue un movimiento que eventualmente conduciría al surgimiento de la Reforma en el siglo XVI, cuando figuras como Martín Lutero desafiarían la autoridad de la Iglesia católica y pedirían un regreso a lo que consideraban las verdaderas enseñanzas de Cristo. El reino de Loris, mientras tanto, nunca se recuperó completamente de los eventos que rodearon al monasterio. Su gente, aunque comenzando a sanar lentamente del trauma de su pasado, seguía atormentada por los horrores que habían presenciado. El legado de los oscuros rituales del monasterio seguía vivo en sus recuerdos, y las cicatrices dejadas por el sacrificio humano nunca desaparecerían. ¿Qué sucedió con los niños criados para el sacrificio? Algunos de ellos se convirtieron en defensores vocales de la verdad, buscando justicia por los que habían sido perdidos en el ritual. Otros, marcados para siempre, se desvanecieron en la oscuridad, luchando por entender las vidas que habían sido forzados a vivir. Para todos ellos, el oscuro legado del monasterio seguiría siendo parte de su historia, un recordatorio inquietante del poder de la creencia y de los horrores que puede inspirar. A medida que el escándalo en torno al monasterio continuaba reverberando por todo el reino de Loris, las secuelas de sus horribles acciones se extendieron más allá de las fronteras del reino. El mundo había observado con shock cómo se desarrollaba la historia de manipulación religiosa, fe ciega y crueldad indescriptible. Los depravados sacrificios rituales de los monjes habían descubierto algo mucho más oscuro que el colapso moral de una sola institución. Había revelado la profunda vulnerabilidad de las sociedades medievales ante el poder y el control disfrazado de intervención divina. En la estela de la destrucción del monasterio, toda la región se vio envuelta en una profunda crisis espiritual y moral. Lo sucedido en el monasterio planteaba más preguntas de las que respondía. Para aquellos que alguna vez creyeron tan profundamente en la santidad de sus líderes religiosos, el colapso del monasterio sacudió los mismos cimientos de su fe. ¿Cómo pudieron los clérigos, los supuestos portavoces de la verdad divina, haber participado en tal monstruosa perversión de sus sagrados deberes? ¿Y cuántos otros lugares practicaban ritos similares en secreto, ocultos bajo el velo de la devoción religiosa? El efecto de esta tragedia se sintió por toda Europa. Otros reinos, temerosos de que secretos similares pudieran ser descubiertos dentro de sus propias instituciones religiosas, comenzaron a inspeccionar sus monasterios, conventos e iglesias con una nueva sospecha. Estas investigaciones desenterraron reclamos similares sobre prácticas ocultas, no de sacrificios humanos en todos los casos, pero sí de explotación
y abuso de poder. Esto creó una atmósfera de desconfianza hacia la Iglesia que alimentaría la Reforma. Sin embargo, en el reino de Loris, la situación era mucho peor. El tejido social se había desgarrado. La gente ya no podía confiar en la Iglesia, y la monarquía, que antes dependía de su legitimidad religiosa, ahora estaba débil y dividida. Mientras tanto, los sobrevivientes de los horrores del monasterio, aquellos niños que escaparon o lograron sobrevivir, se convirtieron en símbolos tanto de tragedia como de resistencia. Muchos de estos niños habían perdido a sus familias a causa de los oscuros rituales del monasterio. Habían sido llevados al monasterio como huérfanos, criados con falsas promesas de seguridad y cuidado, solo para convertirse en víctimas involuntarias de sus creencias retorcidas. En el después, estos niños se encontraron sin lugar a dónde ir, sus vidas marcadas para siempre por la traición de aquellos que les habían prometido refugio. Algunos de los sobrevivientes fueron finalmente acogidos por familias compasivas que se enteraron de su situación. Estos niños, ahora adolescentes, quedaron con profundas heridas psicológicas. El trauma de haber sido criados en un entorno tan sombrío, de haber sido marcados para la muerte por aquellos que los habían cuidado, era algo de lo que nunca podrían escapar. Algunos de ellos se convirtieron en defensores vocales de la justicia, compartiendo sus historias con el fin de exponer la verdad y llevar a los perpetradores a juicio. Pero para muchos, las cicatrices de su pasado eran demasiado profundas. No podían deshacerse del terror y la confusión que habían experimentado, y sus esfuerzos por reconstruir sus vidas fueron frenados por los fantasmas del pasado. Una de las historias más trágicas fue la de una joven llamada Elora, una de las pocas niñas que había escapado por poco de los rituales sacrificatorios del monasterio. Elora había sido criada en el monasterio desde muy pequeña, entregada a los monjes cuando sus padres murieron a causa de una plaga que azotó el reino. Como muchos otros, le prometieron seguridad y cuidado, solo para ser criada como una ofrenda para los dioses. Pero cuando llegó el día de su elección, algo extraño ocurrió. El ritual fracasó. El momento en que debía ser sacrificada, una repentina alteración ocurrió. El suelo bajo el altar se rompió, y la habitación se sumió en la oscuridad. La ceremonia fue interrumpida, y los monjes, que habían llegado a ver el ritual como su sagrado deber, cayeron en confusión. Elora, aterrada pero decidida a sobrevivir, corrió. Huyó de los muros del monasterio y se adentró en el bosque circundante, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Su escape fue nada menos que milagroso, y aunque estaba gravemente herida por su huida, logró llegar a una aldea cercana. Allí fue encontrada por un grupo de campesinos de buen corazón que la acogieron y cuidaron. Pero el daño ya estaba hecho. El horror que había experimentado en el monasterio la perseguiría para siempre. El trauma de saber que había sido elegida para un destino tan espantoso era algo de lo que no podría escapar, por mucho que pasara el tiempo. La historia de Elora se convirtió en una de muchas, una historia de supervivencia contra todo pronóstico. Sin embargo, a medida que crecía, el costo emocional de sus experiencias se volvía más pesado. Elora fue acosada por pesadillas, y el miedo a los monjes, las caras de los niños muertos que había visto y los escalofriantes susurros de los rituales nunca la dejaron. Luchaba por integrarse nuevamente a la sociedad, nunca logrando deshacerse de las imágenes fantasmas de su pasado. La comunidad que la había acogido trató de ayudarla, pero no comprendían verdaderamente
la profundidad del trauma que llevaba consigo. El miedo que los monjes le habían inculcado permaneció, la paranoia constante de que alguien en algún lugar aún podría estar observándola. Con el tiempo, sin embargo, Elora encontró su voz. Se convirtió en una de las pocas sobrevivientes en hablar en contra de las acciones del monasterio. Viajó por varios pueblos y aldeas, contando su historia a quien quisiera escucharla. Su testimonio fue impactante. Una joven, apenas sobreviviendo a los horrores del monasterio, hablando en contra de aquellos que la habían criado solo para usarla como sacrificio. Su valentía inspiró a otros a salir a la luz, y pronto, un pequeño pero determinado grupo de sobrevivientes y testigos de los oscuros rituales del monasterio comenzó a organizarse. Este movimiento finalmente ganó suficiente impulso para ser escuchado en los tribunales reales. Elora, junto con otros sobrevivientes, testificó ante los líderes del reino exigiendo justicia por las vidas perdidas en nombre de la superstición religiosa. Aunque fue una batalla larga y difícil, la verdad comenzó a salir a la luz, y con ella se expuso toda la magnitud de la corrupción dentro del monasterio. La familia real, que previamente había intentado distanciarse del escándalo, se vio obligada a actuar. La monarquía, que antes dependía del apoyo de la Iglesia, ahora se encontraba necesitada de restaurar la fe de su pueblo. Se estableció una comisión para investigar no solo las prácticas del monasterio, sino también la participación del clero en los ritos sacrificatorios. Varios miembros clave del clero fueron arrestados, incluidos aquellos que conocían los sacrificios rituales y los habían encubierto. Los juicios que siguieron fueron largos y arduos, pero finalmente trajeron algo de justicia para las víctimas. Aunque los juicios ayudaron a restaurar algo de orden, el reino de Loris cambió para siempre. La monarquía y la Iglesia ya no eran de confianza para el pueblo. Los horrores del monasterio habían destruido la ilusión de la santidad divina, y el reino luchó por reconstruirse en la posguerra. Para aquellos que sobrevivieron al terror, sin embargo, las cicatrices permanecieron, aunque intentaban sanar. A medida que el reino de Loris entraba en una nueva era, la historia de los sacrificios humanos del monasterio se convirtió en un oscuro recordatorio del poder de la fe ciega y la manipulación. Las cicatrices dejadas en la psique del reino perdurarían por generaciones, y los niños que habían sido criados para el sacrificio nunca serían olvidados. Al final, la historia del monasterio sirve como un cuento de advertencia. Uno sobre superstición, explotación y la fragilidad de la creencia. Es una historia de cómo el poder, cuando se coloca en las manos equivocadas, puede corromper y destruir. Pero también es una historia de resistencia, supervivencia y la determinación de aquellos que vivieron a través de la pesadilla, para hablar, para asegurar que tales horrores nunca se repitieran. La caída del monasterio marcó el fin de una era para el reino de Loris, pero también anunció el comienzo de una nueva e incierta. Las secuelas del escándalo dejaron al reino luchando con una profunda crisis de fe. Los monarcas, que durante mucho tiempo habían dependido del poder y la influencia de la Iglesia, ahora se enfrentaban a un desafío sin precedentes. ¿Cómo podían restaurar la confianza del pueblo? La Iglesia, que una vez fue un pilar de la comunidad, había perdido su credibilidad, y lo mismo había sucedido con la monarquía, que dependía en gran medida del clero para mantener su autoridad. El pueblo había sido traicionado por ambas instituciones, y la tarea de reconstruir una sociedad fracturada parecía casi imposible. Mientras la corte real trataba de recobrar su estabilidad, una nueva ola de escepticismo religioso
comenzó a extenderse por todo el reino. Las personas que antes acudían a la iglesia en busca de respuestas, ahora se encontraban cuestionándolo todo. El miedo a lo sobrenatural, a las fuerzas invisibles que manipulaban sus vidas, había sido reemplazado por un resentimiento amargo hacia la misma institución que les había prometido la salvación. La confianza que antes se tenía en los líderes religiosos, sacerdotes y monjes, ahora se había destruido por completo. La gente comenzó a apartarse de la iglesia, rechazando sus doctrinas y buscando nuevas formas de entender el mundo. La monarquía también se vio profundamente afectada por el escándalo. El rey Aldrich, que una vez fue visto como un líder bendecido por lo divino, ahora veía su poder cuestionado. Los líderes del reino ya no podían depender de la iglesia para justificar su gobierno. Su legitimidad había estado vinculada a la autoridad religiosa que ahora había sido tan completamente desacreditada. Por primera vez en siglos, la gente comenzó a preguntarse si el derecho de la monarquía para gobernar estaba basado en el derecho divino o en el poder político. La idea de un mandato divino ya no era suficiente para mantener unido al reino. A raíz de estas dudas, algunas familias nobles comenzaron a posicionarse discretamente para aprovechar el estado debilitado de la monarquía. Algunos susurraban sobre rebelión, mientras que otros buscaban consolidar su propio poder a expensas de la corona. La familia real, ya luchando por recuperar la confianza del pueblo, ahora tenía que lidiar con divisiones internas dentro del reino. Algunos de los aliados más confiables de la monarquía se cuestionaban si el reino podría sobrevivir bajo el antiguo orden. ¿Podría la monarquía resistir? ¿O era hora de que un nuevo sistema de gobierno surgiera de las cenizas del pasado? A pesar de las profundas fracturas que se habían formado, todavía había quienes luchaban por preservar la unidad de Loris. Un pequeño grupo de intelectuales, filósofos y reformadores religiosos comenzó a abogar por un nuevo entendimiento de la fe, uno que se centrara en la compasión, la humanidad y el rechazo de la obediencia ciega. Estos reformadores empezaron a desafiar el antiguo orden religioso, pidiendo un enfoque más inclusivo y reflexivo de la espiritualidad. Rechazaron la idea de usar el miedo y la manipulación para controlar a las personas, y en su lugar, abogaron por un enfoque más compasivo y razonado de la fe. Sus ideas encontraron eco entre un número creciente de personas que estaban cansadas de la corrupción y la crueldad que habían llegado a definir a la iglesia tradicional. Los sobrevivientes de los horrores del monasterio también jugaron un papel importante en este nuevo movimiento. Elora, la niña que había escapado por poco de los rituales sacrificiales, se convirtió en una de las defensoras más vocales de la Reforma. Tras haber pasado años en aislamiento, atormentada por los recuerdos de sus experiencias, Elora finalmente encontró el valor para hablar. Viajó por todo el reino, contando su historia e instando a la gente a rechazar las prácticas retorcidas del pasado. Su voz, aunque inicialmente frágil, se fue fortaleciendo con el paso de los días. A medida que hablaba de los horrores que había presenciado, las vidas inocentes arrebatadas en nombre de la religión, la gente comenzó a escuchar. El testimonio de Elora se convirtió en un grito de guerra para aquellos que buscaban justicia, sanación y una nueva visión para el futuro. Su valentía inspiró a muchos, incluidos otros sobrevivientes de los rituales del monasterio que antes habían tenido demasiado miedo para hablar. Juntos comenzaron a organizarse, construyendo un movimiento que finalmente empujaría por el enjuiciamiento de los clérigos restantes involucrados en los ritos sacrificatorios.
Pero no todos estaban listos para aceptar el cambio. La vieja guardia, aquellos que aún se aferraban a la creencia de que las prácticas de la Iglesia habían sido sancionadas por la voluntad divina, seguían siendo resistentes a la reforma. Las poderosas familias que una vez apoyaron a la Iglesia ahora se encontraban atrapadas entre la tradición y el progreso. Algunos temían que desafiar las viejas costumbres llevara al caos, mientras que otros simplemente deseaban mantener el statu quo para su propio beneficio. Estas facciones continuaron ejerciendo presión sobre la monarquía, exigiendo que tomaran medidas para restaurar el antiguo orden. La tensión entre los que buscaban la reforma y los que querían preservar el sistema establecido creó una atmósfera volátil. En los meses que siguieron a la exposición de las prácticas del monasterio, el reino se convirtió en un campo de batalla ideológico. Aquellos que abogaban por el cambio enfrentaron una feroz oposición de los remanentes de la antigua jerarquía religiosa, que temían que la pérdida de su influencia significara el fin de su poder. La lucha por el alma de Loris no solo era política, era profundamente espiritual. Fue en este escenario de incertidumbre y miedo que Elora y los demás sobrevivientes continuaron su lucha por la justicia. Sus voces, una vez silenciadas por el trauma, se convirtieron en la fuerza que impulsó al reino hacia adelante. No serían olvidados, ni los horrores de los rituales del monasterio serían borrados de la historia. La verdad, por dolorosa que fuera, ya estaba a la vista, y la gente de Loris debía enfrentarse a la oscuridad que alguna vez estuvo oculta en sus instituciones religiosas. A medida que el juicio de los monjes restantes involucrados en los sacrificios se desarrollaba, el reino contuvo la respiración. La evidencia era abrumadora, y quedó claro que se haría justicia. Sin embargo, las cicatrices del pasado no se sanarían tan fácilmente. La monarquía, la Iglesia y el pueblo de Loris tendrían que enfrentar la realidad de lo ocurrido y decidir si alguna vez podrían reconstruir realmente después de una traición tan profunda. Para Elora, el camino hacia la sanación sería largo y difícil. Aunque había sobrevivido al horror del monasterio, los recuerdos nunca la dejarían. Nunca olvidaría las caras de los niños que habían sido sacrificados, ni a los monjes que la habían criado solo para verla como una ofrenda. Pero su historia, y las historias de los demás que habían sido tocados por la oscuridad del monasterio, servirían como un faro de esperanza para las generaciones futuras. En los años venideros, el reino de Loris comenzaría a reconstruirse lentamente. El movimiento por la reforma religiosa, impulsado por la valentía de sobrevivientes como Elora, transformaría la fe y las instituciones del reino. La monarquía, aunque marcada por su asociación con la Iglesia corrupta, encontraría una manera de adaptarse y restaurar su lugar en el reino. Pero las lecciones del monasterio nunca serían olvidadas. La historia de los sacrificios humanos viviría como un recordatorio inquietante de los peligros de la fe ciega, la corrupción del poder y la resiliencia de aquellos que se negaron a guardar silencio. Al final, no fue solo la caída de un solo monasterio lo que dio forma al futuro del reino, sino la fuerza colectiva de aquellos que eligieron enfrentar la oscuridad sin importar el costo. En cuanto a Elora, pasaría su vida trabajando por la sanación, compartiendo su historia con otros y asegurándose de que las voces de los niños inocentes que habían sido sacrificados nunca fueran silenciadas. Su vida se convirtió en un símbolo del poder de la resiliencia y la importancia de hablar contra la injusticia, sin importar cuánto tiempo tome. El reino de Loris, aunque marcado para siempre por los horrores de los oscuros secretos del monasterio,
Comenzó un lento y arduo proceso de recuperación, pero las heridas infligidas no se curaron fácilmente. Los sobrevivientes, ahora dispersos por todo el reino, enfrentaron un futuro para siempre teñido por el trauma de su pasado. Para aquellos que habían vivido los rituales infernales del monasterio, el mundo que los rodeaba se había convertido en un recordatorio constante de la oscuridad que habían soportado. Aunque buscaban la paz, nunca pudieron escapar verdaderamente de los recuerdos que los perseguían. El tumulto espiritual y político que siguió a la caída del monasterio alcanzó su punto máximo en los años posteriores a que los juicios concluyeran. La monarquía, aunque recuperando algo de estabilidad bajo el liderazgo del rey Aldric, seguía siendo una institución frágil. La relación de poder que antes existía entre la monarquía y la Iglesia había sido irrevocablemente rota, dejando un vacío en el que comenzaron a surgir nuevas ideas, nuevas formas de entender tanto la fe como el poder. Sin embargo, la pregunta seguía pendiente. ¿Podría la gente de Loris volver a confiar? Entre los sobrevivientes, la historia de Elora se convirtió en un símbolo tanto de resistencia como de resiliencia. Ella había luchado incansablemente por la justicia, no solo para sí misma, sino para todos aquellos cuyas voces habían sido silenciadas por el miedo y la manipulación. Su activismo, en los años posteriores a la exposición de los horrores del monasterio, le había ganado una posición de influencia. Pero, a pesar de su nuevo rol, como voz de los sin voz, Elora seguía atormentada por los niños que había dejado atrás, aquellos que no lograron escapar, aquellos cuyos nombres fueron enterrados bajo las paredes de piedra del monasterio. Una de las partes más difíciles del viaje para Elora era el profundo sentimiento de culpa que llevaba consigo. Aunque había escapado, siempre sentía que había algo más que podría haber hecho para ayudar a los demás. Los recuerdos de los niños que habían sido elegidos para el sacrificio, sus rostros, sus voces, sus ojos, llenos de miedo, nunca se apartaron de su mente. Todos los días se preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué fui elegida para sobrevivir? En sus intentos por confrontar su pasado, Elora comenzó a viajar por todo Loris, visitando aldeas y pueblos donde había vivido, hablando con aquellos que habían sufrido como ella. Comenzó a conocer a otros sobrevivientes, niños que una vez estuvieron en el monasterio, niños que habían sido tomados y utilizados como peones en los retorcidos rituales de los monjes. Muchos de ellos ahora eran adultos, marcados tanto física como mentalmente por sus experiencias. Algunos habían logrado construir nuevas vidas, mientras que otros seguían luchando por reconciliar su pasado con su presente. A través de sus viajes, Elora descubrió que muchos sobrevivientes, aunque profundamente marcados, comenzaban a sanar. Habían formado una especie de red informal, reuniéndose en secreto para apoyarse mutuamente y compartir sus historias. Este sentido de solidaridad les dio fuerza, un sentimiento de que no estaban solos, incluso en un reino que una vez los había abandonado. La sanación colectiva de los sobrevivientes no estuvo exenta de dificultades, pero juntos encontraron un propósito al confrontar su trauma compartido. Para muchos, este sentido de comunidad les proporcionó una fuente de fortaleza y una base desde la cual podían comenzar a reconstruir sus vidas. No eran simplemente víctimas del pasado, eran individuos decididos a hacer oír sus voces, y al hacerlo, comenzaron a marcar una diferencia. A medida que Elora viajaba de pueblo en pueblo, encontró que la gente estaba más dispuesta a escuchar su mensaje. Querían entender lo que había sucedido, no solo a los niños, sino a toda su sociedad. ¿Cómo se permitió que algo tan monstruoso
sucediera bajo el disfraz de la fe religiosa, y cómo podían asegurarse de que nunca volviera a ocurrir. A medida que los sobrevivientes comenzaron a hablar, la monarquía, que alguna vez estuvo tan estrechamente alineada con la Iglesia corrupta, se encontró en una encrucijada. El rey Aldric, en un intento desesperado por restaurar la estabilidad del reino, comenzó a relacionarse con los reformadores, aquellos que buscaban separar la religión de la política y que abogaban por la protección de la gente común. Estos reformadores pedían una nueva comprensión de la fe, una que no dependiera del miedo ni del sacrificio, sino de la compasión y la justicia. Pero no todos en la corte real estaban listos para este cambio. Todavía había quienes creían que la Iglesia tenía un papel importante en el gobierno y que su influencia era necesaria para mantener el orden. Estos tradicionalistas se aferraban a las viejas costumbres, creyendo que la salvación del reino residía en restaurar el vínculo entre la corona y el clero. Sin embargo, el pueblo de Loris, que había sido testigo de primera mano de la devastación que podía traer la fe ciega, ya no estaba dispuesto a aceptar esto. El reino tenía que reconciliar su pasado con su futuro. La monarquía, que alguna vez fue un símbolo del derecho divino, tuvo que aprender a gobernar sin el respaldo de la Iglesia. Esto requirió un cambio en la forma en que el poder era entendido y ejercido. A medida que los monarcas comenzaron a aflojar sus lazos con la Iglesia, se enfrentaron a una creciente oposición del clero, que temía que su influencia sobre el reino se desvaneciera. Pero con el paso de los años, el control de la Iglesia sobre el poder se debilitó, y la gente comenzó a adoptar un enfoque más secular para el gobierno. Los sobrevivientes de los oscuros rituales del monasterio, liderados por Elora, jugaron un papel clave en este cambio. Sus voces, poderosas, crudas e inflexibles, obligaron al reino a confrontar la realidad de lo que había ocurrido. Exigieron responsabilidad no solo de los monjes, sino de todo el establecimiento religioso. Sus esfuerzos fueron fundamentales para impulsar los cambios que finalmente llevarían a la disolución de las prácticas religiosas corruptas en el reino. Sin embargo, incluso cuando el reino de Loris comenzó a reconstruirse, las cicatrices permanecieron. Las personas que habían estado involucradas en los oscuros ritos del monasterio, aquellos que habían cerrado los ojos al sufrimiento de los niños en nombre de la fe, no serían fácilmente perdonados. Muchos de los monjes involucrados en los sacrificios humanos fueron ejecutados, y sus muertes marcaron el fin de una era. Pero para los sobrevivientes, ninguna cantidad de justicia podría devolver a los niños que se habían perdido. La historia de las horribles prácticas del monasterio se transmitiría de generación en generación, no como una historia de venganza o arrepentimiento, sino como un recordatorio de los peligros del poder sin control y la fragilidad de la fe humana. El reino de Loris nunca sería el mismo. Se reconstruiría, pero su fundación siempre estaría alterada por la verdad de lo que sucedió dentro de los muros del monasterio. Para Elora, el viaje de sanación nunca terminó realmente. Continuó abogando por los sobrevivientes, hablando en contra de la oscuridad que había plagado su infancia, y recordando al reino la importancia de la compasión, la justicia y la protección de los inocentes. Aunque las cicatrices del pasado nunca podrían borrarse por completo, encontró consuelo en saber que su voz y las voces de los otros sobrevivientes habían hecho una diferencia. El legado de los niños criados para el sacrificio y los monjes que habían torcido la religión en algo oscuro y maligno sería recordado
mientras el reino de Loris existiera. Pero fueron los sobrevivientes, aquellos que habían soportado lo peor de la crueldad humana y emergieron más fuertes por ello, quienes dejarían un legado de esperanza y resiliencia. Gracias por ver. Si te ha interesado, aquí tienes otro video interesante.